nos vino a salvar de la pena del pecado, nos vino a salvar del poder del pecado. Le voy a pedir a mi esposa, para ganar tiempo, le voy a llamar que sea mi secretaria. Y me vino a salvar de la presencia del pecado. Van a repetir las 3 P's conmigo, ¿verdad? Me vino a salvar de la pena del pecado. Me vino a salvar de la pena del pecado. Me vino a salvar del poder del pecado. Me vino a salvar del poder del pecado. Y me salvará de la presencia del pecado. Y me salvará de la presencia del pecado. A ver, entonces, para que se recuerde: pena, poder, presencia. Pena, poder, presencia. Pena, poder, presencia. Pena, poder, presencia. La salvación de Jesús es completa. Es completa. Me salva del infierno, me salva del poder que me lleva a pecar, y me va a salvar de la presencia del pecado. Amén. ¿Cuándo va a pasar eso? Cuando yo sea glorificado. Cuando yo sea glorificado. Cuando ya tenga otro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes creen que van a ser glorificados? Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que se van en el rapto de la iglesia? Amén. Amén. Un día el Señor viene por su iglesia y viene a buscar a los suyos. Y Amén. vamos a estar con Él. Y dice que nuestros cuerpos van a ser Cambiar. glorificados, transformados. Transformar. Y ahí vamos a ser salvos de la presencia, Del pecado. de la presencia del pecado. ¿Sí? Entonces, recuerden, la palabra salvación significaba ¿qué cosa? Salvación significaba liberación. Liberación. O rescate. Rescate. A ver, diga, liberación. Liberación O rescate. o rescate. Entonces, cuando decimos que Él me vino a salvar, me vino a liberar, a rescatar de la pena. ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte y el infierno. Cuando estamos hablando que la paga del pecado es muerte, la palabra muerte significa separación. Separación. Y la persona que no ha creído en Cristo Está separado. está separado de Dios por toda una eternidad. Y la persona que cree en Cristo está unido a Dios. Amén. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, Dios ha hecho la salvación completa. Entonces, cuando decimos que Jesús es nuestro Salvador, no solamente pensemos en la justificación. ¿Sí? Hay 3 palabras que son importantes en la salvación: Amén. la justificación, la santificación y la glorificación. A ver, diga. La justificación, santificación y glorificación. ¿Sí? Justificación, En la santificación y justificación, Él me glorificación. libra de la pena del pecado. En la En la justificación, santificación, nos sirve de la Él me libra del poder del pecado. del poder del Y en pecado. la glorificación, Él me va a librar De la presencia presencia. del pecado. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, cuando nosotros decimos la palabra Jesús, no es así nomás. No es simplemente del Jesús que anduvo en Galilea e hizo milagros. Es del Jesús que murió y resucitó. Y que vino para liberarnos a nosotros. ¿Sí? Vino para liberarnos. Aquí está la justificación. Él derrama su sangre y me libra de la pena del pecado. Y aquí, permíteme, empieza aquí el nuevo. Este está seco. Lo vendieron seco. No pinta. Aquí empieza el nuevo Nacimiento. nacimiento. No sabes qué tan caro
pecados saldrán en pizarrón electrónico Nosotros nacemos de nuevo de los que se usan en las escuelas. por haber creído en Jesús, por haber creído que Él derramó su sangre por nosotros en la cruz. Y yo les quería mostrar un versículo. Yo les hago una pregunta. ¿De qué color es el pecado? Que se simboliza como negro. Se simboliza como negro. Vamos a ver Isaías. Isaías capítulo 1, versículo 18. Ajá, dice, si vuestros pecados fueran Como la lana. ¿Y de qué color es la grana? Rojo. Roja. Y si fueren rojos, Como el carmesí. vendrán a ser como blanca Lana. lana. ¿De qué color es el pecado? Rojo. Rojo. ¿Isaías qué? Yo sabía que el pecado es color rojo en la Biblia. ¿Isaías qué capítulo, perdón? 1:18. De aquí. Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.